Bien, pues saludos otra vez, hermanos, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios por su reino y solo los violentos lo arrebatan. Es una bendición estar aquí un domingo más con los hermanos y ya con los cantos, pues ha sido una bendición. Saludos también a los hermanos que están conectados. Dios les bendiga. Pues quisiera empezar para esto que pues quisiera compartir y bueno, pues son algunos pensamientos que han venido ya de tiempo y de algunas lecturas también, y pues quería compartirles esto. Vamos a orar para empezar y que Dios tome control y guíe este momento de comunión. Vamos a orar. Padre eterno, gracias otra vez, Señor, por su bondad y su misericordia hacia nosotros, Padre. Estamos agradecidos por darnos la oportunidad de ser sus servidores, Señor, e instrumentos que usted pueda utilizar, Señor. Pedimos sabiduría, Padre. Necesitamos de su Espíritu, Señor. Llénenos de Él y pedimos que se quede con nosotros, Señor, que usted guíe esta reunión, que su Espíritu sea con cada uno de los hermanos, Padre, los que estamos aquí presentes, que disponga usted de las mentes y los corazones, Señor, y aún pues de lo que se haya de compartir. Gracias, Padre, también pedimos por las peticiones expuestas y también por otros hermanos que están reunidos en este día, Padre. Gracias, Señor. En Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Pues vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, hermanos, en Primera de Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Solo como una introducción al mensaje. Y bueno, pues estaba pensando en algún nombre para el mensaje. Pues hay varios posibles nombres. No es lo más importante. Pero bueno, quisiera que al final tal vez los hermanos apoyaran en ponerle un nombre al mensaje. Vamos a empezar en Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer del verso 1 hasta el 9. Dice así, Primera de Corintios 3, capítulo 3, verso 1 al 9. De manera que yo, hermanos, el apóstol Pablo, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Bueno, pues realmente de lo que quiero hablar está relacionado con el verso 9. El Señor tiene algunos ejemplos en la Escritura y también en la vida cotidiana acerca de lo que es la agricultura. Y bueno, pues aquí el apóstol Pablo menciona, sois labranza de Dios, en otras versiones dice cultivo de Dios. Y bueno, vamos a analizar qué relación existe entre esta actividad históricamente ya muy conocida por todos, que es la agricultura, con la forma en la que Dios obra en los hombres.
Y bueno, esto también vino a mi mente, porque al estar leyendo un libro de Clemente de Alejandría, él menciona mucho términos como divino agricultor, por ejemplo. Él habla a Dios, menciona a Dios con este término, divino agricultor, y también términos como semilla de piedad. Entonces, de ahí vino estos pensamientos y quise profundizar en ellos, utilizando la escritura para dar fundamento a las ideas. Y bueno, es impresionante cómo el Señor habla tanto acerca de lo que es la tierra y de ejemplos tan sencillos. Y vamos a relacionarlo con la enseñanza de Jesús hacia sus discípulos y también con el significado de lo que es el reino de Dios. Entonces, para darnos una idea de lo que hace el agricultor, voy a hacer una lectura muy breve, de manera muy breve, de lo que es el agricultor y lo que hace. Dice el agricultor, su tarea es cuidar de la huerta. Dice, el agricultor es una persona que se encarga de cultivar los cereales, las frutas o las verduras. Su labor es plantar las semillas, cuidar del crecimiento de la siembra y recoger la cosecha. Si su huerta es pequeña, las herramientas que utiliza el agricultor para labrar la tierra son palas, picos, rastrillos o, regaderas. Son instrumentos que usa para remover la tierra, excavar o hacer pequeños surcos. Pero si su huerta es muy grande, utiliza grandes máquinas como el tractor o la cosechadora, porque tiene que recoger mucha cosecha. Dice, un agricultor no solo es una persona que a través de la siembra y la cosecha produce alimentos para vivir, también es un ejemplo de paciencia, perseverancia y sobre todo con una actitud mental positiva, requisito indispensable para lograr su cometido. El agricultor desarrolla una actividad basada en el conocimiento, la paciencia y la esperanza de que la tierra dará sus frutos. Pero la tierra por sí sola no dará la cosecha. Se requiere de un trabajo arduo, realizado con ternura y dedicación. El agricultor es el individuo que hace parir la tierra, y en ella deja sus huellas marcadas con el sudor de su frente, pues se encarga de preparar la tierra, sembrar las semillas, eliminar las hierbas y malezas, abonar las plantas, irrigar las plantaciones, cuidar las cosechas de las plagas y finalmente recolectar los productos para enviarlos a los mercados o a las plantas procesadoras. La agricultura es el arte de cultivar la tierra, se refiere a los diferentes trabajos de tratamiento del suelo y cultivo de vegetales, normalmente con fines alimenticios. Es la actividad agraria que comprende todo un conjunto de acciones humanas que transforma el medio ambiente natural, con el fin de hacerlo más apto para el crecimiento de las siembras. Es una actividad de gran importancia estratégica como base fundamental para el desarrollo autosuficiente y riqueza de las naciones. Bueno, esto es algo que encontré así, buscando muy rápido en el internet, una definición, y bueno, esto me ayudó un poquito a relacionarlo con la forma en la que Dios obra, en la que Dios está, desde el principio vemos cómo el Señor o cómo Dios está buscando la manera de que el hombre encuentre la salvación. Es decir, tendemos a pensar, o el sistema o la religión tiende a pensar que Dios solamente está sentado. Algunos piensan que está enojado, u otros piensan que se hace de la vista gorda y no ve lo que estamos haciendo, ¿verdad? Quizá otros piensen que Él ya lo hizo todo y entonces ya no va a hacer nada, sino que nada más está viendo. Pero conforme pasa la historia desde la creación, vemos cómo el Señor, por ejemplo, por poner un ejemplo así rápido, se me viene a la mente cuando expulsa a Adán y Eva del huerto donde estaban, del jardín. No los desechó y les dijo, pues ya ahora ustedes solos van a estar y jamás voy a estar con ustedes, ¿verdad? Sino que el Señor, después de que cometieron un error, buscó la manera de arreglar las cosas, aunque iba a haber consecuencias, ¿no? Pero le dijo, claro que vas a obtener el fruto de la tierra, pero ahora va a ser con el sudor de tu frente, ¿verdad? Es decir, sí iba a obtener algo, pero ya no iba a ser solamente así de fácil como era
como se propuso desde un principio, ¿verdad? Y así conforme va pasando el tiempo, el pueblo de Dios también se mete en problemas, como un círculo vicioso todo el tiempo, y el Señor siempre buscando la manera de que su pueblo se salvara. Y ellos mismos se entregaban a la idolatría, se entregaban a otras cosas que no agradaban a Dios y volvían a la esclavitud, y Dios iba otra vez y los rescataba. Entonces se me viene a la mente cómo es que Dios está, ¿verdad? En los cielos y está en su trono. El Señor está buscando la manera de que la humanidad se salve. Está atento de lo que está pasando y qué puede hacer el Señor para que se salven. Él quiere que todos se salven, dice la Escritura. Él quisiera eso, ¿verdad? Pero no puede, como el agricultor, no puede acercarse a la tierra, tocarla y hacer que nazca, ¿verdad? Es decir, el agricultor hace su parte y hace todo lo posible para que la tierra esté en buenas condiciones, pero no depende de él que nazca, sino que en cierta manera la semilla tiene que morir y la planta tiene que crecer también. Y también vienen las plagas. Entonces no es algo mágico, sino es algo que es, digamos que es un trabajo conjunto, pero sabemos que escuché en una carta, creo que escribió un hermano de Cuba, diciendo, Dios ya hizo su parte, nos toca a nosotros, ¿verdad? Entonces es verdad, Él está haciendo su parte todo el tiempo. No es que ya hizo su parte y ya acabó y ahora arréglenselas. Él está haciendo su parte todo el tiempo y está obrando. El Espíritu es vivo y está queriendo reconciliar a los hombres con Dios. Bueno, pues la pregunta ahora es, ¿cómo es que, en relación con el agricultor, cómo es que siembra Dios, ¿verdad? Bueno, el Señor Jesucristo habló de eso. Vamos a ir al Evangelio de San Marcos, por favor. San Marcos, capítulo 4. Vamos a revisar varias escrituras. Espero tener su paciencia. Marcos 4, capítulo 4, verso 1. Dice parábola del sembrador. En algunas Biblias que tienen subtítulos. Bien, vamos a leer del 1 al 9. Dice el 4. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. El Señor, cuando estaba predicando, nos damos cuenta de que siempre le enseñaba a la gente con ejemplos muy, muy sencillos de lo que es la vida cristiana, de lo que es el reino de Dios. Yo siempre he visto cómo el Señor trata con esos ejemplos tan sencillos de lo que es el reino de Dios y de cómo el ser humano tiene que vivir. Pero aún cuando vemos eso, porque hemos escuchado la palabra y vemos que no todas las personas que estaban con él lo siguieron, nos preguntamos por qué no lo habrán seguido, ¿no? La predicación del Señor era tan sencilla que no se entendía. Y suena algo como contradictorio, pero no lo es así, porque nos damos cuenta en la actualidad cómo las personas cada vez detestan o rechazan la sencillez, no quieren la sencillez. Por ejemplo, en la escuela a veces estoy con mis alumnos y estamos explicando un tema muy, muy sencillo, muy fácil de explicar. Y a veces estoy explicando en el pizarrón y les pregunto algo y la respuesta es muy, muy sencilla.
Y creo que la saben la respuesta, pero no la dicen porque piensan que no es. Y yo a veces alcanzo a detectar eso y les digo, eso que estás pensando es la respuesta, ¿por qué no la dices? Y la tienen, pero no lo dicen porque es tan fácil y es tan sencillo que ellos piensan que no es la respuesta porque se imaginan que es algo más complicado, ¿no? Y es así como sucede en la sociedad. La sencillez es algo que se está perdiendo. Las cosas tan pequeñas como que vemos en la naturaleza o en nuestro entorno, ya pasan desapercibidas. Ya el ser humano no pone atención a eso. Su vida es cada vez más complicada por el endurecimiento que hay en su corazón. El corazón se vuelve duro y se vuelven ciegos a lo que es la sencillez. Entonces eso estaba sucediendo. El Señor Jesucristo estaba predicando con ejemplos muy sencillos y solo algunos escucharon. Por eso el Señor decía, el que tenga oídos para oír, oiga, ¿verdad? Este ejemplo tan sencillo, óigalo, porque de eso se trata la vida cristiana, de eso se trata agradar a Dios. Pero muy pocos escucharon y muy pocos comprendieron, ¿verdad? Hay un versículo, vamos a verlo en Mateo 13, que habla por qué razón el Señor enseñaba con parábolas. Mateo 13, San Mateo 13. Vamos a leer en el versículo 10. Aquí habla el Señor Jesucristo acerca del propósito de las parábolas. ¿Puedes ayudarme, hermano Josué, a leer del Mateo 13, del 10 al 17, por favor, con voz fuerte? Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Gracias, hermano. Fíjense, en el 16 dice, bienaventurados vuestros ojos, dice, porque ven, y vuestros oídos porque oyen, ¿verdad? Pero ¿dónde yace eso, verdad? ¿Dónde yace que ellos estaban escuchando? ¿O dónde yace que los discípulos del Señor, o los que queremos servirle, escuchamos, ¿verdad? Porque a veces es muy fácil juzgar y decir, es que ellos no entienden, ¿no? Estamos predicando y no entiende la gente, o hay personas que tienen otros puntos de vista y es muy fácil decir, ¿por qué no lo entienden como yo lo entiendo, verdad? Es una bienaventuranza. El Señor dice aquí, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque muchos quisieron escuchar esto y no lo tuvieron. No fue así, ¿verdad? Pero el propósito de hablar en parábolas, el Señor les explica por qué razón les hablaba así. Y bueno, lo que estamos viendo aquí, para empezar, más adelante vamos a hablar también de este versículo, de este pasaje, pero lo que es muy evidente aquí es que sus discípulos se acercaron a preguntarle por qué ellos sí le habían escuchado. Pero hubo quienes no, hubo quienes, aunque estuvieron ahí presentes, no lo escucharon, porque vemos que no lo escucharon porque se fueron, no estuvieron ahí, o quizá algunos sí se quedaron, no lo sabemos a ciencia cierta. Dice la palabra que muchos ya volvieron atrás, en alguna parte dice que ya dejaron de seguirle, ya no le escucharon. Quizá estuvieron ahí tratando de escucharle y no le entendieron, no tenían oídos para oír
y regresaron. Entonces aquí lo que resalta es que había unos que sí escuchaban y había otros que no escuchaban. ¿Por qué razón? ¿Por qué pasaba eso? Bueno, vamos a ver que pasó un tiempo, y creo que ni fue mucho, y el Señor, y vemos otro pasaje relacionado con este mismo pasaje que acabamos de ver, valga la redundancia, en donde el Señor ahora explica qué significa lo que les enseñó acerca de la parábola del sembrador, ¿verdad? Vamos a ir a Marcos capítulo 4 otra vez, pero ahora en verso 14. Regresamos a Marcos capítulo 4, verso 14. Acuérdense que el Señor, ellos pidieron, ¿verdad?, que les explicara esta parábola les fuera explicada. Cuando el Señor les dice esta parábola, es muy posible que los discípulos se quedaron pensando en esa parábola, como tratando de descifrar qué nos habrá querido decir el Señor, y estamos así. ¿Qué será esto, Señor? No entiendo muy bien esto, pero están ahí y están siguiéndole. Es decir, la diferencia es que unos no escucharon, no pusieron realmente oídos para escuchar su palabra y se fueron. Pero otros igual no entendieron bien, pero se quedaron y estuvieron ahí y lo seguían, aunque no habían entendido muy bien. Y por eso después ellos piden que se les sea explicado, ¿verdad?, esta parábola. Y en el 13, en el 14, dice, Marcos 4:14, dice: el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después la oyen. Enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Dice en el 20, y esos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces vemos aquí que ellos se quedaron con el Señor y el Señor, primeramente vemos que los apóstoles recibieron la palabra, ¿verdad? A lo mejor no la comprendieron, pero vemos que se quedaron y después comprendieron la palabra porque el Señor, ¿qué pasó? El Señor se las reveló, ¿verdad? Cuando el Señor dice, habla acerca les explica a sus discípulos por qué razón habla en parábolas, pareciera que no quisiera que se salvaran, ¿verdad? En una parte dice, creo que dice que para que no se salven, ¿verdad? Para que no les sean perdonados sus pecados. Yo cuando leí ese pasaje por primera vez dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible que el Señor esté diciendo esto? Pareciera como que no quiere que se salven las personas, ¿verdad? Pero no era así, ¿verdad? Más bien, el Señor, para Dios, sería muy fácil entrar en una persona o revelarle directamente a alguna persona y decirle cuál es la respuesta del reino, de lo que se trata, y ya, como un títere, ¿verdad? Pero pasa igual que con el agricultor. El agricultor no trabaja así, ¿verdad? No es la forma en la que trabaja, sino que la razón por la que él les hablaba en parábolas, como dijimos, era tan sencillo el ejemplo, para que ellos, el propósito de Dios, lo que estaba buscando Dios era que se salvaran, no era que se perdieran, porque si no, entonces la escritura sería contradictorio, ¿no? La palabra es muy clara y dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, y por esa razón es que les hablaba así, tan sencillo, con ejemplos que ellos mismos estaban viviendo. Quizá varios de ellos se dedicaban a la agricultura y les hablaba con las cosas que ellos entendían, pero aún así, aunque era tan sencillo lo que enseñaba, ¿verdad?
no lo entendían. ¿Por qué razón? Aunque escuchaban lo que él decía, y lo escuchaban porque estaban ahí presentes, ¿por qué no lo entendían? En un pasaje paralelo a estos, pero en Lucas, al principio dice que, no sé si recuerden, pero la semilla, que es la palabra, ¿dónde es donde se sembró? ¿Dónde se sembró? ¿En el qué del hombre? En su corazón, ¿verdad? Y dice que la tierra es el corazón, ¿verdad? La tierra, poniéndola como ejemplo, es el corazón, y la palabra es la semilla, ¿verdad? Entonces, relaciona la tierra con la semilla, y es que los corazones de estos hombres estaban endurecidos. Aunque el Señor como sembrador implantaba la semilla de una manera tan sencilla, una semilla de luz, el corazón estaba endurecido. La tierra está dura, y cuando está dura la tierra, no puede nacer nada en esa tierra, porque nosotros mismos lo vemos, ¿no? Que algunos de ustedes siembran, cuando la tierra no es buena, no sale nada. Es así, ¿verdad? Pero tampoco quiere decir, y lo vamos a ver al final en un pasaje, tampoco quiere decir que esa tierra nunca va a poder hacer que la semilla germine, ¿verdad? En eso entra la paciencia del agricultor. Ahí está, ¿verdad? Buscando la manera de que esa tierra, ¿verdad? De que esa tierra pueda dar el fruto, y él va a seguir sembrando, Y bueno, vamos a ver cómo se relaciona. Vemos que, bueno, la respuesta entonces yace en el corazón, no tanto en, se me pasó decirlo, no tanto en comprenderlo. Las personas que estaban ahí querían comprenderlo, querían saber de qué significaba esto, y como no lo comprendieron, se fueron. Y otros que no lo comprendieron, pero tenían la humildad de estar ahí y seguir al Señor, porque veían algo en Él diferente a todo el sistema que había en ese momento, se quedaron y les fue revelada. La respuesta estaba ahí, ¿verdad? En el corazón. Vamos a ver dos ejemplos relacionados con lo que es el reino de Dios, ¿verdad? Vamos a ir también ahí más adelantito en Marcos, en el mismo capítulo, pero en el verso 26. Marcos 4:26 dice, decía además, así es el reino de Dios, el Señor Jesucristo hablando, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega, ha llegado, ¿verdad? También lo vimos en un himno, ¿verdad? La hoz va a llegar y va a ser metida para sacar el fruto. ¿Cómo es, según este pasaje, entonces, cómo se da el crecimiento espiritual? Nos damos cuenta, llevamos una lista y vamos apuntando, este día pasó esto, ya voy avanzando, luego 2, este día me pasó esto, según lo que dice la Escritura, ahí la llevo, ¿no? Ya voy completando mi récord. No es así. Dice aquí que ni se da cuenta, o sea, pasa sin que sepa cómo. Yo a veces me explico, trato de pensar y reflexionar cómo es que cuando veo fotos con mi esposa de la vida pasada, todavía tenemos fotos de cuando estábamos en Colima, y digo, alcanzo a ver en el rostro de mi esposa la tristeza, y veo en mí una cara de maldad. O sea, eso hasta incluso da miedo, ¿no? Verte así como eras antes, y me pongo a pensar, ¿cómo es que pasó? O sea, ¿en qué momento? No lo puedo decir, ni siquiera puedo dar una fecha del momento en que yo sabía cuál era la verdad y quería seguir este camino. A lo mejor algunos lapsos en los que hubo algo de lucidez, pero no es algo que sepas cómo se da. Entonces perdemos el tiempo tratando de razonar y de realmente querer entender cuál es el reino. El reino de Dios no es algo que se entienda, es algo que está en el corazón, es algo que se vive, no es algo que se razona, no es algo que hay una fórmula para eso. No lo es así, ¿verdad? Es algo que
simplemente se vive, si lo practicas tal cual como después de escuchar esa palabra, esa semilla que se sembró en el corazón y se pone en práctica, ¿verdad? Como un buen sembradío, es como nos damos cuenta de cuál es la vida cristiana. No es por entenderlo, no es por razonarlo, ¿verdad? Es recibir la palabra y seguir adelante. Y claro que hay pruebas en este camino, y a veces el tiempo, ¿verdad? Siendo nosotros un cultivo de Dios, no siempre el tiempo es bonito y hay sol y todo muy tranquilo, el vientecito. No es así, a veces está nublado, ¿verdad? A veces hay mucho viento y somos el sembradío de Dios y nos tambaleamos, ¿verdad? Pero estamos ahí y si somos una buena tierra, ¿verdad? Un corazón bueno, va a seguir ahí esa planta, esa semilla que se sembró, va a estar ahí, va a estar firme en el sembradío. Hay un ejemplo también en el que el Señor Jesucristo habla, que relacionado con la agricultura, que cuando alguien ya puso la mano en el arado, ¿verdad? Si voltea para atrás, ¿qué dice? Que no es apto para el reino de Dios, ¿verdad? A veces hay luchas y quisiéramos voltear hacia atrás, porque quizá vemos que aquí es difícil y hay cosas que se complican y hay desánimo, y a veces viene el anhelo del mundo, de lo que vivíamos antes, ¿no? Y de las concupiscencias en las que estábamos. Pero en ese momento recordemos, hermanos, estamos la mano está puesta en el arado. O sea, voltear para atrás, dice el Señor Jesucristo, te hace una persona que no es apta para el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es un tesoro muy preciado que no a todos los hombres, como vimos aquí, se les da. No todos los hombres tienen, no todos los seres humanos tienen ese oído para escuchar el reino de los cielos, ¿verdad? Y qué es lo que requiere el Señor de nosotros. ¿Somos aptos? La pregunta viene, ¿verdad? ¿Somos aptos para este reino? Recordemos que Dios, el Señor, va a recoger ese fruto, ¿verdad? Quizá estamos como ese sembradío esperando y a veces no vemos nada, no vemos que sucede nada, solo estamos pasando ahí el tiempo, ¿verdad? Y parece que no sucede nada, pero el Señor va a recoger el fruto. Estamos produciéndolo, estamos esforzándonos en este camino para dar ese fruto que el Señor va a recoger, porque lo va a recoger. No es que el Señor se le va a olvidar o no va a venir o se va a tardar. Va a venir. Y solamente es cuestión de muy poco tiempo. También hay otro ejemplo ahí enseguida. Ahora habla otro ejemplo también de una semilla, ¿verdad? La semilla de mostaza. Lo vamos a leer. Dice en el 30. Dice, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, dice el Señor, que cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Como hablando de nidos, ¿verdad? Nidos en ese lugar. Y bueno, dice aquí que se siembra, ¿verdad? ¿Dónde se siembra? Está hablando del reino. ¿Dónde dijimos que se siembra la semilla? En el ser humano, en su corazón, ¿verdad? Y al principio se sembró esa semilla, y si somos una buena tierra, aunque no sepamos tanto, aunque no seamos unos eruditos que no sepamos la Biblia. Yo recuerdo cuando llegué aquí a Tlaxcala y me daba pena, pero no tenía mucho conocimiento de esto, ¿verdad? Y a veces le decía a mi esposa, ¿dónde está ese libro? Pero no sabía, y ella me decía, y ella me ayudaba a buscarlo. No tenía yo ni noción de lo que eran los libros de la palabra, ni nada de eso. Estoy mencionando un ejemplo, no estoy diciendo que eso sea lo más importante, pero no era necesario el conocimiento, sino darse cuenta que después de que esa semilla se sembró, ¿verdad? La buena tierra no tiene que ver con el conocimiento, sino con nuestra alma, con nuestra disposición, con lo que está en el corazón. Y si realmente quería yo dejar el mundo y quería dejar yo todo el sistema que desde muy pequeño se nos inculcó, ¿verdad? En el caso de otros hermanos es el sistema religioso al que pertenecieron tantos años. Entonces, dice aquí algo muy, muy interesante, ¿verdad? Al principio pareciera que somos una plantita
pero sin darnos cuenta vamos creciendo y vamos, si estamos practicando lo que el Señor nos enseña, ese fruto va a llegar. Es algo inevitable porque lo estamos viviendo, porque el mismo Señor lo está enseñando, ¿verdad? El hombre que busca el reino de los cielos va a ser como esta hortaliza, como este árbol, ¿verdad? Y va a estar por encima de todo. Dice, pero después de sembrado crece y se hace mayor a todas las hortalizas. Los hombres que se quedan, ¿verdad? Que solamente escuchan, pero su corazón está endurecido, son parte de esas hortalizas que se quedan abajo del reino, ¿verdad? Solamente ven filosofías, religión, ven cualquier tipo de pensamiento, pero no ven el reino de Dios. Dice que cuando crece, aunque es la más pequeña al principio, dice que cuando crece es la mayor de todas las hortalizas, está por encima. Tan así es que las aves llegan y anidan ahí, ¿verdad? Hombres que fueron buena tierra, en quienes se sembró la semilla, ¿verdad? Y el reino de los cielos creció en ellos, y son parte del reino de los cielos. El reino de los cielos está conformado por hombres, por mujeres que quieren servir al Señor, ¿verdad? Como nuestros hermanos mayores, como el hermano Daniel, el hermano David, ¿verdad? El hermano Marcos, hermanos que ya nos adelantan en esto, en los cuales nosotros, como dice Clemente de Alejandría, que el hombre sin Dios es como un ave que está sin rumbo fijo, y ahí llegamos nosotros, ¿verdad? A esos nidos, llegamos al reino de los cielos, que fue sembrado en un hombre, ¿verdad? En el corazón de un hombre, y que creció, y que aún creció tanto que pudo recibir a esas aves que estaban sin rumbo fijo. Eso es lo que alcanzo a ver en esta parábola. Quizá alguno de ustedes tenga alguna otra cosa y bueno, también al final podríamos escucharlo. Entonces aquí también se me viene a la mente que, como hablé al principio, Dios está buscando la forma, y quizá nosotros somos parte de esa forma, ¿verdad? Somos sus instrumentos, quizá somos sus instrumentos, y quizá es la manera en la que servimos al Señor, para que Él, buscando la manera en que el hombre deje sus malos caminos, nosotros entremos ahí y seamos sus instrumentos, seamos esos hombres que como hombres están viviendo la vida divina en esta tierra. Fue de mucha bendición los pensamientos que algunos hermanos me comentaron acerca de un mensaje del hermano David, en donde el hombre, muchos de los hombres o el ser humano dice, es que no debemos compararnos con Jesús, eso está mal, porque, y ya yo había escuchado ya ese pensamiento muy, muy característico de la religión, no debemos compararnos con Jesús. ¿Y a dónde lleva ese pensamiento, verdad? Lleva a la derrota, porque siempre ves a Jesús como algo a lo que no puedes aspirar, o como algo a lo que no puedes llegar, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo mismo dijo, bástele al siervo ser como su maestro, ¿verdad? Ser como Él mismo lo dijo, podemos ser como Él. Todo el tiempo hay que compararnos con el Señor. Esa es la manera en la que vamos a llegar a ser como Él. No estar en una doctrina de derrota que solamente lleva al conformismo y al no seguir adelante, ¿verdad? Bueno, pues vamos a terminar con dos versos de ánimo, 2 versos de exhortación del Señor hacia nosotros. Vamos al libro de Isaías. Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, verso 10. Vamos a leer el 10 y el 11, 2 versos. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra, dijimos hermanos, es la semilla, ¿verdad? Y el Señor está enviando esa semilla a la tierra, a los corazones de los hombres, ¿verdad? Y pensé cuando leí estos versos, cómo
los hombres de Dios son muy necesarios en este mundo, aunque sabemos que este mundo va a perecer, todo se va a acabar, pero aún así, por alguna razón el Señor nos envió a este mundo, ¿verdad? No para que seamos parte del mundo, sino para que seamos luz en el mundo. Y son necesarios los hombres de Dios. Nosotros decidimos si somos hombres de Dios, hombres del mundo, de este sistema. El Señor está enviando su palabra y dice que no va a volver a Él vacía. Tiene que llevar un fruto. Su palabra es la semilla y va a volver hacia Él como una reconciliación de los hombres con Dios, como un fruto digno del Señor, digno de nuestro Redentor, quien nos rescató de nuestros malos caminos, ¿verdad? Y hay otro pasaje también de ánimo en Santiago. Vamos hasta el otro lado, en la epístola de Santiago. Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, verso 7 y 8 dice: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Dice en el 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Pues, dice aquí, de verdad, afirmad vuestros corazones. El corazón es la tierra, ¿verdad? Afirmemos nuestra tierra, afirmemos esa tierra y ese corazón en donde la semilla del reino se está sembrando, en donde la semilla de mostaza está sembrándose con un propósito, ¿verdad? Que ya vimos. Entonces, es de ánimo esto, pues que Dios les bendiga, que Dios bendiga sus palabras de sabiduría y bueno, pues quizá alguien o algún hermano quisiera mencionar algo más, algo que también ve en estos versos y bueno, pues gracias por su atención. Pues gloria a Dios, ¿verdad? Por la palabra que siempre da ánimo. Durante el mensaje estuve pensando y viéndome como una plantita, ¿verdad? Observando como si tuviera hojas. Viendo como esperé en un tiempo también a mi querida plantita moringa, no se vio mucho. Has tenido que ser paciente. Pero ciertamente pues esa planta, cualquier planta que crece, ¿verdad? Digamos, vamos a poner ejemplo una milpa. Vemos un sembradío de milpa y verdad que no siempre está el sol brillante y se ven las florecitas así muy bonitas y todo así muy soleado, no, verdad, pasa por varias Etapas o elementos de la naturaleza que a veces se ve zarandeada, vientos, lluvias fuertes, granizo. Entonces, esa planta, ¿verdad? Esa planta, ¿cómo está creciendo? ¿Cómo estamos creciendo? ¿Nos dejamos derribar por el granizo? ¿O aún golpeaditos, pero decidimos seguir adelante? Gloria a Dios, hermano. Fue de ánimo y bendición la palabra.